Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Doctor García Belaúnde, ¿cómo está? Buenos días. A ver, no le escucho. ¿Producción? Un placer saludarlos. ¿Cómo está? No, el gusto es nuestro, doctor. Doctor, el día de ayer se programó para el miércoles 26 la lectura de sentencia contra Martín Vizcarra. ¿Usted considera que se va a dar una sentencia condenatoria contra él? ¿Son 15 años de prisión que se pide? ¿O hay una forma en la que Martín Vizcarra pueda salir bien parado de este proceso que a todas luces los testimonios lo terminan por complicar? Mire, yo denuncié a Martín Vizcarra, creo que fui el primero hace casi 10 años, ¿no? En febrero del 16, en un debate que tuve con él en la Universidad de Lima. Lo acusé del tema del hospital de Moquegua, que él lo había destruido siendo gobernador, para en ese momento no construir nada, pero sabemos que había ya en camino todo un sistema de corrupción para pagarle, entregarle obras nuevas a un consorcio para cobrar luego lo que todo se sabe que cobró, que son 2.300.000 soles. Así que eso ya se sabía. Y los pepecausas irresponsables lo eligieron como primer vicepresidente sin conocerlo, porque decían pues que era un buen gobernador porque como tenía plata en Moquegua había hecho obras, no había hecho nada. Yo había Claro. pasado por Moquegua y había preguntado, investigado un poquito y me encontré con estas sorpresas que los pepecausas no se dieron cuenta. Irresponsables totalmente, y Kuczynski también entre ellos, ¿no? Nombrar a un vicepresidente desconocido, un hombre que tenía ya sus años y que podía necesitar de una suplencia, pues me pareció pues que era una irresponsabilidad. Así que yo de esa época lo denuncio. Y después hizo el caso del aeropuerto de Chillero de Cusco, ¿no? Y con una adenda que activó un contrato vencido, caducado, por falta de fondos, y que le dio valor, cambiando las condiciones totalmente, favoreciéndole totalmente, y esas condiciones y esa activación de ese contrato sirvió para que después, cuando se anula el contrato, estos señores de Cundruguasi vayan al CIADE y logren pues una indemnización por no hacer nada de 91 millones de dólares que el Perú va a pagar por culpa del señor Vizcarra y Kuczynski y de ese régimen. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que aquí hay una gran responsabilidad, y además han salido los 6 colaboradores eficaces, uno de ellos su hermano del alma, el ministro Claro, Hernández, Hernández. que lo ha denunciado. Entonces, ¿qué cosas podemos pensar? Todo coincide, todo corrobora, todo ha sido corroborado, todos los ingresos, las compras de sus departamentos en San Isidro, todo eso coincide con su conducta delictiva. Así que no me extrañaría que sea condenado. Entonces sería un escándalo si es que no es condenado a prisión. Sería un escándalo, efectivamente. Yo no soy juez, no conozco el expediente de cerca, pero por lo que he visto y he estado más o menos enterado, estoy convencido que es totalmente culpable y que deberá ser condenado. Ahora, doctor, si bien estas audiencias han ayudado, han permitido a que la ciudadanía conozca sobre este accionar de Martín Vizcarra, usted nos comentaba que ya hace algunos años ya había, digamos que lo había confrontado y lo había denunciado. Este comportamiento que ha tenido Vizcarra durante estos años, ¿cómo usted lo califica? Hay algunos que lo califican incluso de frío, de medio manipulador. ¿Usted cómo ve a Vizcarra? Bueno, es un manipulador, evidentemente, es un hombre, no es mayormente inteligente, pero es hábil para manipular, y tiene un gran cinismo para mentir, ¿no? Miente con tanta convicción que la gente cree que es verdad lo que puede decir, y que él mismo se cree que es verdad. Es un mitómano en realidad, ¿no? Es un mitómano. Oculta todo,
y es un impostor en realidad, casi profesional, ¿no? Quiere demostrar lo que no es. Un hombre honesto no es un hombre honesto. Claro, ahora, en medio de esto está esta seria acusación, pero Vizcarra ayer en la audiencia trató de alguna manera victimizarse, ¿no? Decir que había sido el político más odiado, señalaba ayer en la audiencia, ¿no? Pero Vizcarra, quieran o no, tienen algunos seguidores, ¿no? Tienen a gente que cree en él, incluso su hermano, no se sabe cómo, aparece en algunas encuestas con un porcentaje mayor a 4%. ¿Qué participación va a tener Vizcarra si es que es condenado? A ver, ¿De qué manera puede influenciar en esta candidatura de su hermano? bueno, hay que tener en cuenta que en el Perú no todos siguen la noticia día a día de lo que está pasando con Vizcarra, ¿no? Vizcarra no es un tema importante en el Perú, evidentemente. La gente está buscando su seguridad, su trabajo, Claro, su salud, su vivienda, su educación, en fin, su familia, etcétera. La gente se preocupa de muchas más cosas que de Vizcarra. Siempre hay un sector que no está al día en lo que pasa, y ese sector creyó en su momento en Vizcarra y todavía no se ha convencido que Vizcarra es un farsante. Pero ese sector estamos hablando de 6%, 7%, o sea, de cada 100 personas, 6 creen en Vizcarra. No me parece mucho. La verdad que no me parece mucho. Y además creen que es Martín y no Mario. Marito, no es Marito, sino es Martincito. Entonces, bueno, pues yo creo que no es para llamar la atención, no creo que sea mucho. La gente, insisto, tiene tantos problemas en el país hoy día que no todos están siguiendo día a día lo que hace Vizcarra. Finalmente ha sido gobernante, ha tenido algo de presencia, ha favorecido a algunas personas, evidentemente, algo habrá hecho que ha favorecido a ciertos sectores de la sociedad, pero estamos hablando de 6% o 7%, no es gran cosa, claro. ¿no? Ahora, doctor, en la audiencia ayer Martín Vizcarra señalaba que él no se iba a escapar, que bueno, que se había presentado siempre a las audiencias y el día miércoles se iba a presentar. Se le notaba bastante seguro de lo que decía. Ahora que está tan de moda esto de asilarse en embajadas, ¿hay un riesgo, cree usted, de que Vizcarra incurre en lo mismo? Sí, sí, sí. No sé si lo haga, porque claro, ya uno empieza a creer a un mentiroso, ¿no? Pero no sé si lo haga, lo asegura tanto que quizás pueda entrarnos en duda qué va a pasar. Pero estoy seguro que sí, que va a buscar un asilo. Hay que recordar que además sería una incoherencia, porque él persiguió el asilo de Alan García, persiguió los otros asilos, no estuvo de acuerdo. Hay una delegación de su gobierno, amigos de su gobierno, que viajó hasta Uruguay para cambiar las cosas, para que Uruguay no acepte el asilo de García. Pero, pero además, yo hablé con Vizcarra cuando era presidente y estuvimos en Palacio de Gobierno con una delegación de parlamentarios, y yo le pregunté si iba a cerrar el Congreso. Me aseguró que no 30 días antes. Me 30 días. aseguró que no. Pero además hay testigos de esta conversación. Y entonces yo le dije, oiga, presidente, quiero recordarle que los presidentes que cierran los congresos pasan muy mal a la historia, muy mal a la historia. Es decir, puede ser popular la medida al principio, pero a la larga esa historia les revierte negativamente. Y bueno, y eso es lo que ha pasado. Es decir, el odio hacia Fujimori, ¿de dónde viene? De su cierre en el Congreso. El odio hacia Vizcarra, ¿de dónde viene? De su cierre en el Congreso. El desprecio que se siente por Pedro Castillo, ¿de dónde viene? De su intento frustrado de cierre el Congreso. O sea, las personas que rompen este tipo de reglas y que se vuelven dictadores y que cierran el Congreso, por más impopular que sea, finalmente pasan muy mal a la historia. No entran a la historia por la puerta grande, sino por la puerta de atrás. Y crean una división, un enfrentamiento entre peruanos que dura por generaciones. Y eso es lo que sufre el fujimorismo al día de hoy. Hasta el día de hoy la gente es antifujimorista, sobre todo por haber sido dictador y haber cerrado el Congreso en el 92. Claro, claro, es Entonces verdad. todo lo bueno que puede haber hecho pasa a segundo plano. Sí, Y lo pues. mismo pasa con Vizcarra.
Lo mismo pasa con Vizcarra. Ahora, Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de actitudes, ¿no? claro, doctor, hablamos del tema de asilos y es inevitable hablar de Betsy Chávez. Betsy Chávez ha sido recibida en la Embajada de México. El Perú ha roto relaciones diplomáticas con ese país producto de ello, pero Betsy Chávez está en una especie de limbo porque el gobierno hasta ahora no le va a entregar el salvoconducto, pareciera que no se lo va a entregar. ¿Usted coincide con esta postura del gobierno de no entregarle esta facilidad para que Betsy Chávez salga del país? A ver, yo hago una precisión. Yo creo, interpreto que la ruptura de relaciones no es por el asilo. El asilo es lo último que se ha hecho. Es la gota que rebasó el vaso. Yo creo que la ruptura de relaciones con México es por el maltrato que México ha tenido hacia el Perú durante los últimos 3 años, empezando por no entregarnos la presidencia de la Alianza del Pacífico que fundó el Perú. Ujú. Entonces, y otros desplantes más, son como 5 o 6 desplantes que ha tenido el Perú con el presidente López Obrador y con la actual presidenta de México. Y claro, y eso se corona con el asilo grotesco que se le ha dado a la señora Betsy Chávez. Pero, insisto, no se puede romper relaciones con un país por un Por esto, por asilo. una No, no, sola no, cosa. no, 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 no. Porque con eso hubiésemos roto relaciones ya con los estados federados del Brasil. Y no es así. Porque Brasil le dio asilo a la señora Nadine, Ujú. pero no el gobierno de Brasil, ni el anterior, ni su embajada, han sido hostiles hacia el Perú en absoluto. En absoluto. Conservamos las mismas relaciones de siempre, buenas relaciones de siempre. Claro. Entonces, el tema no es el asilo, la ruptura, el tema es el maltrato y el desprecio que han tenido los presidentes de México hacia el Perú. Ese es el tema. Ahora bien, ¿le han concedido el asilo? Bueno, pues eso no merece ser, a mi modo de ver, una ruptura. Pero conforme se ha hecho, evidentemente lo que puede hacer el gobierno es demorar el salvoconducto. Yo creo que es inevitable dárselo. Habrá que dárselo en algún momento. No hay plazo ni fecha que haya que cumplir, pero me parece que en algún momento el Perú tiene que dar el salvoconducto. Doctor, ¿y por qué? Porque así son las normas internacionales, que nosotros hemos respetado siempre. Claro, y en medio de esto está que el canciller había anunciado que iba a viajar a La Hoya para hablar sobre este tema de la Convención de Caracas, para hablar el tema, básicamente, de este tema del asilo, si es que se está otorgando de forma adecuada a algunos países. Me Pero, parece que está bien que lo haga, pero eso es un trámite, como dicen los abogados, por cuerdas separadas, ¿no? Por cuerdas separadas, porque hay una convención y hay un respeto a la convención, y la convención nos obliga a dar un salvoconducto. No dice la fecha, no dice si lo hace mañana o dentro de un año, claro. pero sí hay que cumplir con esa convención mientras no haya modificaciones en el camino. ¿Y usted cree que Betsy Chávez sí tuvo participación en este fallido golpe de Estado? Digamos, se habla mucho de que tuvo participación incluso en la elaboración de este mensaje a la nación que da Pedro Castillo. ¿Tiene asidero su participación en esto? Estoy seguro que sí. Y además se le nombró primer ministro para sacar de responsabilidades a Aníbal Torres, porque Aníbal Torres fue primer ministro hasta días antes. Y súbitamente lo sacan y entra ella para manipular el golpe, para producir el golpe, para perfeccionar el golpe. Pero lo que pasa es que es tan poca cosa la señora Betsy Chávez que no creo que haya hecho el discurso, es un discurso más elaborado. Yo creo que el discurso lo ha hecho Aníbal Torres o alguien de ese nivel, de mayor nivel. Aníbal Torres ha sido decano del Colegio de Abogados, es un hombre profesor de San Marcos, es otro nivel, otro nivel. Pero Betsy Chávez no tiene ni un nivel, así que es una abogada, en fin, de las muchas que hay por allí, pero no creo que tenga nivel para hacer nada de esas cosas, pero sí nivel para manipular y para ponerse al servicio de Pedro Castillo para hacer lo que intentaron hacer. Claro, ahora, doctor, cambiando de tema, estamos ya en un año preelectoral, en unos pocos días, unas pocas semanas, ya se están dando las elecciones internas en los partidos. Cuéntenos cómo va la situación al interior de Acción Popular. Bueno,
va a haber unas elecciones internas a través de delegados. El 30 de noviembre se eligen delegados y el 7 de diciembre esos delegados van a elegir a una plancha presidencial de Acción Popular que nos represente a todos en las próximas elecciones. Hay 6 planchas, yo presido una de ellas, y bueno, los delegados se iluminarán y elegirán pues a la plancha que crean que puede representar mejor al partido, más que dentro del partido, porque por los votos del partido no llegamos a ninguna parte, que represente al partido bien y que pueda captar la sintonía del pueblo y hacer una buena campaña y bueno, y pasar las vallas, y pasar la segunda vuelta y si es posible hasta ganar, ¿no? Eso se va a ver el próximo 7 de diciembre. Doctor, ¿quiénes lo acompañan en esta plancha suya? Bueno, está el alcalde, 5 veces alcalde de Arequipa, de Mollendo, de Islay, el señor Miguel Román, que tiene mucha experiencia en gobierno local. Finalmente el gobierno local es un gobierno más chico que el gobierno nacional. Tiene mucha experiencia en eso, 5 veces alcalde, nunca acusado de nada, nunca acusado de nada, ni siquiera de llegar tarde a su oficina. Y después representa la zona sur del Perú y después está María Eugenia Nieves, que es una experta en seguridad alimentaria en un país donde los niños, el 46% de los niños tienen anemia y el 52% muchos tienen desnutrición crónica, ¿no? Entonces yo creo que con todo eso representamos estos dos problemas, la experiencia, la seguridad sanitaria, la seguridad del ciudadano también, representan todo eso para poder presentarnos y dar la batalla bueno, y presentarnos como una fórmula de experiencia y de responsabilidad, ¿no? Claro, doctor, usted mencionaba ganar la batalla y también resaltaba el tema de la experiencia que tiene su fórmula. Pero en este actual Congreso la bancada de Acción Popular ha sido bastante cuestionada. ¿De qué manera se puede uno despercudir de esta mancha que ha significado algunos integrantes de la bancada? Bueno, por eso mismo me he tenido mucho cuidado en poder elegir esta plancha, ¿no? Que no tiene nada que ver con la actual bancada, nada que ver con los niños que han sido todos desaforados del partido, o se han ido por su cuenta, o han inclinado la cabeza, o han sido suspendidos o expulsados, ¿no? Y que evidentemente que es una mancha que estamos queriendo borrar, ¿no? Pero que no hemos tenido ningún tipo de vinculación con ellos, en ningún momento no nos han representado en realidad, ¿no? Pero sí es un problema que tenemos que fijar claramente porque nos hemos deslindado de ellos de hace mucho tiempo atrás, de hace 3 años prácticamente. Yo escribí un artículo en El Comercio, recuerdo, y después una serie de declaraciones que hice en su momento que decíamos limpiar o morir, o sea, limpiar la bancada o morir. Así que hemos deslindado con ellos desde el primer momento y esperemos pues que nunca más vuelvan, ¿no? Bien, doctor, vamos a estar atentos a ver cuáles son los resultados de estas elecciones internas por delegados que se van a dar al interior de Acción Popular. Y también vamos a estar atentos a este caso de Martín Vizcarra, que su sentencia se va a conocer el día miércoles 26. Doctor, siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias a ustedes, gracias. Buen día. Bien, estuvo con nosotros el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien señala que sería un escándalo si es que Martín Vizcarra no es condenado a prisión, ¿no? El día 26 se lee la sentencia contra el expresidente por presuntos actos de corrupción, por presuntamente haber recibido 2.3 millones de soles por entregar la buena pro de los proyectos Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua cuando él era gobernador regional. También nos contaba el doctor García Belaúnde que este 30 se dan las elecciones por delegados al interior de Acción Popular y él postula, ¿no?, como precandidato presidencial, pero es consciente de que cargan una mochila pesada por el desarrollo, por la labor que han tenido algunos congresistas de la bancada de Acción Popular en este año, que han estado vinculados en este tema de los niños. Vamos a ver cómo se mueve este caso.